y ver cómo Él es una figura que precede a Dios, a Jesús como el Rey, y la vida de un líder cómo se ve. David no solamente un hombre poderoso y un hombre que seguía el corazón de Dios, pero él era un hombre con defectos, y vamos a ver esa figura de alguien que es buscando a Dios, dirigiendo a muchas personas, pero a la vez es perfecto, y cómo es el proceso, y nos va a ayudar a nosotros, y nos mostrará también cómo es Él en su reinado y cómo va a ser Jesús en su reinado. Y al examinar su reinado, vamos a ver cómo nos va a impactar en nuestra vida. Vamos a orar. Espíritu Santo, te invitamos a que estés aquí, que nos avives, levanta nuestras mentes, despierta. De donde quiera que vengamos, tú nos has colocado en ese momento para algo importante, para una vida importante que vivir. Dirígenos en ella, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Amén. Hoy quiero ver la historia de la unción de David. Está en 1 Samuel 16. Cuando David fue descubierto por Dios, Él envió a un hombre llamado Samuel al medio de su vida, y allí para que fuese ungido en medio de sus hermanos, de su padre, de la gente del pueblo, de la aldea. Y lo interesante es que David era un hombre que era como solitario. Él cuidaba ovejas, era un pastor de ovejas. No hizo nada para merecer la atención que estamos mirando aquí. Simplemente Dios lo escogió. Este es el joven que he elegido y que voy a usar para traer a Israel de vuelta a mí. Esa es la manera en que Dios trabaja. Él escoge personas porque Él desea usar personas. Y ese es donde Dios se asocia con el hombre desde Adán y Eva hasta ahora. Ahí está David solo, no solitario, pero está solo, está en la presencia de Dios. Es un pastor de ovejas que Dios ha escogido como rey. Vamos a ver su trayecto desde ser un pastor de ovejas hacia el palacio del rey, hacia su castillo, y cómo fue escogido por Dios para dirigir su pueblo. Aquí es una idea simple. En las próximas 8 semanas de esta serie es que tú fuiste escogido para dirigir. Dios escoge a su pueblo en momentos precisos y necesarios para que se levanten y usen su voz, que sepan cómo orar, que conozcan la presencia de Dios. Él los usa y los unge con un propósito. No solamente es la unción, es para sentirlo y hablar en lenguas, está ahí con un propósito. Y antes de que David pudiese dirigir y ser rey, él tenía que haber sido ungido por el profeta Samuel. Dios lo escogió y lo comienza a llevar en un proceso de preparación. Y ese proceso comienza con la unción. Quiero que sepas algo tan claro y tan simple. Tú fuiste escogido por Dios. Fuiste escogido por Dios para dirigirte a ti mismo, tener hábitos que sean buenos y sanos, que tengas un buen horario, que tengas salud emocional, tenés sabiduría en momentos difíciles, tener dirección y sabio consejo alrededor de ti. Es difícil dirigirte a ti mismo sin humildad. Tú necesitas otras voces, mentores, líderes, padres. Es difícil. Es difícil tú sentir algo o decir algo o pensar algo y sostener una posición y no hacer nada hasta el momento preciso. Antes de dirigir la nación, las naciones, las masas, debo dirigirme a mí mismo. ¿Y qué necesita eso? Oración, una agenda, la palabra de Dios,
gente de Dios, va a tomar trabajo de tu parte. Escuchar un podcast, venir al altar, leer un buen libro. A través del tiempo tú tienes un compromiso que dices, no voy a dejar, no voy a rendirme, no me voy a dejar aislar y ser como los demás y reducirme a ser igual que la cultura. No, voy a ser un líder y la primera persona que voy a dirigir es a mí mismo. Y si no puedes dirigirte a ti mismo, no puedes dirigir a nadie más. Así que pídele a Dios que te ayude, que el Espíritu Santo, dale permiso para que Él te dirija a ti. Espíritu Santo, háblame. Convénceme de pecado. Chequéame. Déjame saber cuando me estoy apartando de tu camino, porque quiero ser el líder que tú has elegido para que yo sea. Estoy llamado a dirigirme a mí mismo, a mi familia. Si eres un padre, es llamado a dirigir tu hogar y madre también. Si eres padre de parte de una familia extendida, no solamente eres el primo raro o la tía extraña, sino que estás allí para representar la palabra de Dios en esa familia, para ser una guerrera de oración, un guerrero de oración, para que en el momento del problema que llegue en la familia, ahí estás tú y tú eres el sacerdote. Tú traes a ese cuarto de hospital, a esa sala, traes la oración y tú sabes qué decir y tú sabes qué traer, no solamente para dirigirte a ti mismo, para dirigir a tu familia, no para quejarte de tu familia, no para chismear y murmurar, pero para dirigir en tu familia. Soy el David en esta familia, soy el rey en esta familia, no con una actitud de arrogancia, pero para ayudar a dirigir esta familia hacia Dios, hacia adelante. Y a veces puede ser difícil porque hay otros que deberían estar dirigiendo y no lo están haciendo. Tú eres un David, déjame decirte, recoge el manto y sé tú el líder en tu familia. Cuando Jesús estaba en la cruz, recuérdate, Él sabe que no va a estar ahí para su madre, así que Él mira a su discípulo Juan y lo mira y dice, ahí está tu madre, madre, ahí tu hijo. Mientras está salvando al mundo entero, no se olvida de que Él está dirigiendo su hogar. No solamente estás dirigido, estás llamado a dirigir a ti mismo, tu familia, a tu matrimonio. Dirigir las personas, el pueblo de Dios. Estás escogido por Dios para dirigir en la comunidad alrededor tuya. Para algunos va a verse diferente que para otros. Quizás es en tu trabajo. No estás en tu oficina para quejarte. Estás ahí para animar. No estás puesto allí para derribar las ideas de los demás, sino para traer sabiduría a las ideas de los demás. Estás ahí como un David. Él te ha colocado una corona para representarlo a Él en tu comunidad. Para algunos de ustedes será en las reuniones de padres de escuelas. Tal vez cuando hablas con otros padres mientras espera a tu hijo. Quizá en política, quizá en asociaciones sin fines de lucro. Quizá para ustedes, algunos son empleados. Sabe lo que tienes que ser, un buen líder. ¿Y qué quiero decir? Alguien que tema de Dios. Pero ¿de dónde va a salir eso? De la palabra de Dios. El Espíritu Santo chequeándote, diciéndote, guarda tu lengua, cambia esto, cambia tu tono, espera. Tú estás llamado a dirigir y tu liderazgo es necesario. Si tú dices, bueno, yo solamente soy pequeño y tengo unas ovejitas y nadie se da cuenta de lo que yo hago, Dios se da cuenta. Dios ha enviado a un Samuel a ti hoy día para recordarte que estás ungido. Que estás ungido y sí importa. Y la Biblia dice que no menosprecies los pequeños comienzos, sino presiona a través de ese momento. Tú eres parte
de este liderazgo. Quizá tú dices, no tengo mucha influencia, no los menosprecie, porque David era un pequeño pastor, pero al fin llegó a ser un rey poderoso. Deja que Dios te ayude a crecer tu habilidad para tener responsabilidad poco a poco. Sigue a Dios. El Espíritu Santo te va a dirigir para que tú ayudes a dirigir a tu familia, los que te rodean. Ahora mismo necesitamos líderes, empleadores. Hay personas aquí en esta iglesia que son policías. Necesitamos personas que teman de Dios en estas instituciones. Necesitamos en las escuelas personas que teman a Dios. En la industria. Aún en este momento necesitamos personas con convicción que se pongan de pie por la palabra de Dios, de quiénes son ellos y que dirijan en la comunidad. Necesitamos líderes en la iglesia, de pequeños grupos, en el equipo de A-Team, en línea. Esta semana estamos lanzando los crews, los grupos pequeños, en todas las áreas. Estamos en restaurantes, en casas, donde nos vamos a reunir de grupos pequeños para discutir lo que estamos predicando. Tenemos muchos líderes de grupos pequeños, pero necesitamos más. Personas que abran sus hogares y que digan, vengan, pueden hablar de Dios aquí en mi casa. ¿Por qué? Porque soy un líder. Puedo ayudar, no lo sé todo, pero soy un David. Estoy llamado a dirigir. Así que los grupos pequeños se lanzan y si estás en línea, también hay grupos en línea en los que te puedes unir. Vas a conectarte con personas que te van a ayudar en tu caminar con Jesús. No debes estar haciendo esto solo. Dios te ha llamado para ser un líder y le pido a Él que te traiga personas que te rodeen para dirigir al lado tuyo. Estás llamado a dirigir en crisis y en la calma. No solamente cuando es fácil, la responsabilidad no se levanta. Al contrario, cuando está difícil, ahí se duplica. Estás llamado a dirigir. Pedro dice eso y dice en Pedro 2, Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fuiste escogido. Eres un sacerdote, una nación santa. Perteneces a Dios y Dios te ha llamado no para que te sientes y esperes que llegue el cielo, sino para dirigir su pueblo. Dios escoge a David, así que manda al profeta Samuel para ungirlo. Y dice, ha llegado el momento para que tú reconozcas el hombre de Dios que yo voy a usar. Así que eso es algo importante. Aquí se aparece el profeta. Eso es como una conferencia grandísima. Y ahí viene Samuel. Y todos los líderes de toda la nación, de todos los pueblos, ¿qué hicimos? ¿Sabes? Cuando viene el profeta es porque algo pasó. ¿Qué hicimos? ¿Hicimos algo malo? Y aquí viene Jesse, Isaí, y con todos sus hijos. Y aquí viene Samuel y le dice, Isaí viene aquí para ungir a uno de tus hijos. Isaí dice, wow, tremendo, esto es maravilloso. Aquí están todos. Y ustedes saben la historia. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Y aunque parecían que eran aquellos por la estatura, la manera, el aspecto físico, y Dios le dice, no es ninguno de ellos, estoy buscando una calidad diferente, una cualidad distinta, algo único en lo que yo llamo líder. Hay muchos podcasts acerca de liderazgo y todos estamos interesados en este tema. Todos queremos saber cómo dirigir a las personas, cómo mejor afectar a las personas que nos rodean. Y muchas personas tienen opiniones de qué es liderazgo, cómo debe sonar, cómo debe o verse. Hay una cualidad específica que están buscando.
Y Dios escogió a alguien muy específico porque de este linaje iba a salir Jesús. Y Él escoge a alguien que está satisfecho en su solitud. En su tiempo de soledad, Él se siente satisfecho. Y para ti, para mí, a lo mejor pensaríamos, no es una cualidad tan importante. De hecho, la soledad no se celebra mucho en esta cultura, aun cuando estamos solos. No estamos solos. La solitud no es una palabra que tú has escuchado, pero de hecho es una disciplina espiritual. Y ahí encuentra Samuel a David en solitud. Todos sus hermanos están alineados y ahí está David haciendo su trabajo solo en el campo de los pastores. ¿Saben lo interesante de esto? Él está satisfecho, está contento haciendo su trabajo. Ahí es donde Dios lo está formando para producir en él el líder que le está buscando. Ahí aprende a adorar, aprende allí a cuidar, aprende a escuchar la voz de Dios. Es en solitud donde él aprende a valorar al rebaño, a las ovejas, aquellos que Dios les ha entregado a él para que los cuiden. En solitud, Dios pone esos valores en el corazón de David. Es en solitud donde David aprende a proteger, que se hace un guerrero. Es allí en solitud donde Dios levanta a un líder de significancia. Así que Dios está buscando, cuando Él está buscando líderes a través de la nación, está buscando a aquellos de nosotros que pueden practicar la disciplina de la solitud y estar satisfechos en la solitud. La solitud es buscar la presencia de Dios y descansar en ella. Buscar la presencia de Dios y estar quieto allí. Sentir su presencia, oír su voz. No solamente orar, no solamente ser escuchado, pero escuchar también. Poner tu teléfono a un lado, no constantemente estar viendo página tras página, sino pasar tiempo con Dios. Solitud es buscar a Dios y descansar allí. Jesús lo practicó. El líder más importante que ha vivido nunca dejaba de pasar tiempo en solitud. De hecho, se levantaba temprano e iba a orar. Muchas veces después de sus milagros más grandes, se apartaba a orar. No es interesante. Tú dices, bueno, después de un milagro tan grande, vamos a reunirnos con toda la gente a celebrar. No, Jesús escogía en el momento donde más personas venían hacia Él. Él se alejaba y practicaba esa disciplina espiritual de la solitud con Dios. Al Él dar, Él se alejaba para recibir más. Al predicar, Él dirigía y Él escogía tomar un momento donde Él se movía lejos de todo eso para escuchar la voz de Dios y ser escuchado por Dios. Esa es la práctica de la solitud, donde tú y Dios se hacen uno. Hay una diferencia entre lo que es aislamiento o soledad y la solitud. El aislamiento es cuando tú te alejas de Dios. La solitud es cuando tú te acercas a Dios. El aislamiento, tú te acercas más a tu dolor. El aislamiento, tú te acercas a tus frustraciones. Pero la solitud, tú traes tus frustraciones y tu dolor a la presencia de Dios. La solitud con Dios es esta práctica de buscar la presencia de Dios y dirigir desde allí. El aislamiento solamente alimenta tu carne, solamente entretenimiento para ti mismo. Pero solitud es estar en la presencia de un Dios poderoso,
David practicaba esto en su liderazgo. Por eso él podía escribir. Él escribía como esos escritos, Salmo 23, del 1 al 3. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas tranquilas. Aguas me conduce. ¿De qué habla? De una relación que puede estar encontrada solamente entre Dios y yo. Soy ese pastor y ese pastor es Dios para mí. No necesito nada cuando estoy con Él. Él camina conmigo. Él me restaura. Él me dirige a aguas tranquilas. De Él, la pluma de David escribe en esos momentos, escribe esos salmos hermosos. Muchas veces nos sentimos aislados, nos sentimos solos porque nunca estamos en quietud con Dios. Dice San Agustín, nuestro corazón está intranquilo hasta que descansa en ti. Él está hablando de una disciplina espiritual que nos va a traer a un lugar de saber y conocer quién es Dios. Es la disciplina de la solitud. Y hasta que lleguemos a conocer esta disciplina, hasta que lo pongamos como un valor en nuestras vidas, muchas veces no vamos a poder dirigirnos a nosotros mismos ni a los que nos rodean. No vamos a poder dar ese primer paso hasta que no pasemos tiempo con Dios, conocer su presencia. Hay muchos beneficios en la solitud. Aquí hay 3. Quiero hablarles de 3 beneficios de estar en solitud con Dios. El primero, me libera del temor al hombre. Al estar a solas con Dios, me va a liberar de querer impresionar a todos y lucírmela y ser aceptable a los demás. La solitud con Dios me va a liberar de esa opinión, esa dependencia de la opinión de la multitud. Cuando te alejas de la multitud, puedes ser más como Cristo. La solitud te va a librar del temor al hombre. Es difícil dirigirse cuando siempre estás curioso de qué piensan los demás. ¿Qué piensan de esta decisión? ¿Van a estar de acuerdo? Es difícil. Difícil dirigir cuando estás buscando un consenso universal. Dirige mejor desde ese punto, desde ese lugar de solitud con Dios. Preocúpate por saber cuál es la mente de Dios, la opinión de Dios, y rodéate de consejeros. No estoy diciendo que eres tú y Dios en contra del mundo, es que cuando tú buscas la voz de Dios, tú no necesitas la opinión de otros, el eco, y no estás pendiente y temeroso de eso. Pero vienes con una visión singular que va a ser confirmada por la palabra de Dios. Y ahora puedes dirigir. Otro de los beneficios es que Dios realinea mi corazón con la verdad, con lo que es verdaderamente importante. Hay cosas que no deberían ser significantes en tu vida y sin embargo se vuelven muy importantes. Tal vez tus emociones, tu corazón comienzan a alejarse de las cosas de valor eterno. Pero cuando te pones a solas con Dios, Él te reorienta para que entiendas lo que importa realmente, las cosas que son eternas. Él expande tu mente, te da visión, dirección y puedes dirigir desde ese punto. El tercer beneficio de la solitud con Dios es que te prepara para ser usado por Dios. La única manera que puedes recibir instrucción es estar a solas y recibir la voz de Dios. La solitud con Dios te prepara para ser usado por Él. Alguien que nunca se acerca y está solo con Dios no puede ser usado por Dios. Puede hacer cosas, pero es tratar de nadar simplemente chapalateando en el agua, sin dirección. No va a haber un momento y una dirección. Pero cuando estás a solas con Dios, Él te va a liberar, te va a alinear y te va a preparar para esos próximos pasos que tú necesitas
para dirigir. Tú estás llamado a dirigir y espero que puedas dirigir de un lugar de significancia y practicar esa disciplina de solitud que te va a acercar a Dios para que tú seas un líder que teme a Dios. Y esto lo aprendemos en David. Dios lo conoce, Dios lo ve y lo escoge ahí en su solitud. Al practicar la solitud no va a pasar por casualidad. Tú tienes que ser proactivo, tienes que ser práctico, decidido y de saber esto es lo que voy a hacer. Tienes que colocarlo en tu agenda. Tiene que estar en un lugar de tu calendario. Si no puedes hacerlo allí, hazlo allá. Si no puedes hacerlo ahora, hazlo después. Pero tienes que ponerlo en prioridad en tu calendario. Si todo lo demás está ahí, Dios, que es lo más importante, también debe estar allí. En un lugar de preeminencia, en la mañana, en la noche, en la tarde. Tal vez lo puedes practicar al manejar del trabajo o al llevar los niños a la escuela. Apaga el radio. Deja los deportes y en estos minutos dile al Señor: soy David, háblame. Estoy aquí en el campo. A lo mejor te levantas temprano y vas a correr. Y dices: Señor, al ejercitar, que mi mente sea clara y reciba de ti. Ahí eres el David. Puedes ir a escalar una montaña, puedes ir a tu patio, puedes ir a tu terraza, pero ahí estarás solas con Dios. Quizá no estás temblando y hablando en lengua, pero sí sabe que el Espíritu Santo está allí en ese momento contigo. Quizás si tocas un instrumento, toca una canción, una que tú sepas, toca una nueva. Quizás solamente fluye como una ofrenda a Dios. Eso es solitud con el Espíritu Santo. Aquí es donde David aprendió a tocar el arpa y luego fue la base de sus salmos. Y tocaba el arpa aun cuando el espíritu maligno venía sobre Saúl. Y él lo alejaba, ese espíritu, solamente con tocar. ¿Y dónde aprendió? En la solitud, en el campo. Quizás cuando estés allí puedes escribir en tu diario ideas, meditaciones de la palabra de Dios, reflexiones de lo que Dios está enseñando en tu corazón. En ese momento estás eligiendo escuchar en vez de hablar. Y esa es la fundación para un líder de Dios. Quiero recordarte, eres escogido para dirigir. Ahora más que nunca vas a tener que levantarte, usar tu voz, usar tu oración, dirigir, hacerte parte de la iglesia, levantar tus hijos en la casa de Dios, dirigir en tu comunidad y en tu nación. Y yo oro que tú te vuelvas como David, pasando tiempo con Dios en solitud, que para que Él cree en ti, un corazón sano, una unción sobre ti fluya y puedas dirigir a otros a Cristo, a ti mismo, a tu hogar, a tu comunidad. Amén. Oro que no solamente la iglesia se ponga de pie, pero cada uno de ustedes se pongan de pie y se hagan David en cada uno de los campos donde estamos. Vamos a seguir hablando en las próximas semanas de este rey, pero creo que nosotros al profundizar en su vida, vamos a profundizar en la nuestra. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, que pasaste tiempo con nosotros ahora y que tú nos afectas, nos cambias, nos acercas a ti. Pido ahora en este momento que esta palabra sea práctica y que tú nos ayudes a encontrar ese momento donde podemos estar en solitud buscando tu rostro. Que Espíritu Santo nos ayude a crear ese hábito de esta disciplina espiritual. En el nombre de Jesús. Amén.